Almohadilla, almohadilla, bomba. Ande y Kerem, ruptura inminente. Confesión superíndice 3N explosiva destroza su historia de amor. Hola a todos y bienvenidos, una vez S, a su canal favorito de dramas turcos y todo lo que rodea el universo de las series que nos roban el corazón superíndice 3N noche tras noche. Yo soy, y estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la posible ruptura entre Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright. Para muchos de nosotros, esta pareja era prácticamente un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor que comenzó superíndice 3 en la pantalla y floreció superíndice 3 en la vida real. Pero al parecer, no todo es lo que parece. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, desde la confesión superíndice 3N que ha desencadenado esta tormenta hasta las más menos sales que quizu, ese pasamos por alto. Pero antes de que nos adentremos en este drama jugoso, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontraru en las últimas noticias, anualisis, teorías y todo lo relacionado con sus series turcas favoritas. Asu que no esperen se hagan clic en el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y a compu, con diéresis más menos en me en esta aventura. Y ahora vamos al meollo del asunto. El romance entre Hande y Kerem capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo gracias a su química innegable en la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocimos aquí. La serie, una comedia romántica que nos contó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes completamente opuestos que se ven obligados a fingir un compromiso, terminó superíndice 3 traspasando la pantalla y convirtió copyright 2 en una relación superíndice 3N real. Recordemos brevemente la trama. Eda, una florista talentosa, suele más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, pero sus becas son canceladas. Serkan, un arquitecto exitoso y fruo, ofrece restaurar su beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho profundo. Senu con diéresis al cap, se estrenó superíndice 3 en 2020 y rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. La serie del Geu copyright nero de comedia romántica, no solo destaca superíndice 3 por su trama atractiva y sus personajes carismáticos, sino también copyright N por la química palpable entre sus protagonistas. La serie, producida por MF Yapım, nos mostró superíndice 3 la belleza de Estambul y nos hizo reír y llorar con las idas y venidas de Eda y Serkan. El con diéresis copyright cito de la serie se atribuye a varios factores: la combinación superíndice 3N de humor y romance, la ambientación superíndice 3N moderna y atractiva, y por supuesto, la interpretación superíndice 3N magistral de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Además, la serie aborda superíndice 3 temas importantes como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal y la importancia de la amistad. Pero el factor fundamental, el que catapultó superíndice 3 la serie al estrellato, fue sin duda la autenticidad percibida de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, incluso antes de que se confirmara fuera de la pantalla. La gente buscaba una historia real en medio de la ficción superíndice 3N, y Senu con diéresis al cap, se la ofreció superíndice 3. Lo que hizo a Senu con diéresis al cap tan especial, y lo que la diferencia de otras comedias románticas, fue la capacidad de la serie para crear personajes complejos y realistas. Eda no era simplemente la típica joven ingenua, sino una mujer fuerte e independiente con su más menos propios. Serkan, por su parte, no era solo el jefe frío y distante, sino un hombre con un pasado doloroso que luchaba por abrirse a los demás. La serie exploró superíndice 3 las vulnerabilidades de ambos personajes y nos mostró superíndice 3 cu superíndice 3 mo el amor puede ayudarnos a superar nuestros miedos y a convertirnos en mejores personas. Además, la serie supo capturar el espíritu de la juventud turca, mostrando sus aspiraciones, sus problemas y sus valores. La representación superíndice 3N de la familia y la amistad también copyright N fue clave para el con diéresis copyright cito de la serie, ya que resonó superíndice 3 con el público que se identificaba con las relaciones cercanas y el apoyo mutuo. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, una vez que la serie terminó superíndice 3, Hande y Kerem confirmaron lo que muchos sospechábamos, su amor había trascendido la ficción superíndice 3N.
Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja viajando juntos, compartiendo momentos especiales y demostrando su amor en público. Parecua que vivuamos un capítulo extra de Senú con diéresis al cap, pero en la vida real. Desde viajes románticos por Europa hasta escapadas ex su superíndice 3 ticas, la pareja compartió superíndice 3 detalles de su vida juntos, alimentando a UNMU, la fantasua de un amor perfecto. Incluso se rumoreó superíndice 3 sobre posibles planes de boda, lo que generó superíndice 3 una ola de entusiasmo entre los fans. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas en Turquía, y su relación superíndice 3N era vista como un modelo a seguir. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. En las últimas semanas, los rumores de una posible crisis en la relación superíndice 3N de Hande y Kerem han ido en aumento. Los fans observadores notaron la falta de interacciones en redes sociales, la ausencia de fotos juntos y la aparición superíndice 3N de fuentes cercanas a la pareja que confirmaban que las cosas no estaban bien. Este silencio en las redes sociales, que antes eran un hervidero de muestras de afecto, alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. Los fans comenzaron a analizar cada movimiento de la pareja, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Incluso se llegaron a crear teorías sobre el posible motivo de la crisis, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables. Y entonces llegó superíndice 3 la bomba, una supuesta confesión superíndice 3N de Hande Eru Parra fue la una amiga cercana que se filtró superíndice 3 a la prensa. En esta confesión superíndice 3N, Hande expresaba sentirse agobiada por la presión superíndice 3N medio tica, la falta de privacidad y las exigencias de la relación superíndice 3N. Al parecer, la actriz sentía que había perdido su individualidad y que necesitaba un tiempo para reencontrarse consigo misma. Esta confesión superíndice 3N, si es autocopyrightica, revela la cara oculta de la fama y las dificultades que enfrentan las celebridades para mantener una vida personal normal. La presión superíndice 3N constante de los medios y la expectación superíndice 3N del público pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N sentimental. Ahora, es importante aclarar que esta confesión superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Kerem. Sin embargo, la credibilidad de la fuente y la coherencia de la información superíndice 3N con las más menos sales que ya habíamos observado, hacen que la posibilidad de una ruptura sea cada vez más real. La falta de desmentido por parte de la pareja también copyright N ha contribuido a alimentar los rumores. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación superíndice 3N tu cita. Pero antes de que empecemos a escribir obituarios para esta relación superíndice 3N, quiero recordarles que en el mundo de los dramas turcos, como en la vida misma, nada es blanco o negro. Kizu Hande y Kerem N pasando por un momento difícil, pero eso no significa necesariamente que su relación superíndice 3N es tu copyright condenada al fracaso. Kizu necesiten un tiempo para reflexionar, para trabajar en sus problemas y para fortalecer su vínculo. Después copyright de todo, las relaciones son como las series turcas, llenas de giros inesperados, momentos de tensión superíndice 3N y, con suerte, un final feliz. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3N siempre es tu presente, especialmente en el mundo de las celebridades, donde las rupturas y los reencuentros son moneda corriente. Y hablando de giros inesperados, aprovecho para comentarles sobre otra serie turca que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, Yargı o Family Secrets. Esta serie del GEU copyright nero thriller judicial cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada ambiciosa y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los involucra personalmente. Yargı, producida por Ayapm, ha sido elogiada por su trama intrincada, sus personajes complejos y su ritmo vertiginoso. La serie aborda temas como la justicia, la corrupción superíndice 3N, la familia y el amor, y nos muestra las complejidades del sistema legal turco. La serie se distingue por su realismo y su crítica social, abordando temas sensibles como la violencia de GEU copyright nero y la impunidad. Los protagonistas de Yargı, Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, han recibido elogios unánimes por sus interpretaciones. La química entre Ilgaz y Ceylin es palpable y su relación superíndice 3N, llena de altibajos, nos mantiene enganchados a la pantalla. Lo que hace a Yargı tan especial es su capacidad para sorprendernos en cada episodio.
La serie no tiene miedo de tomar riesgos y de desafiar nuestras expectativas. Los giros argumentales son constantes y los secretos se revelan poco a poco, manteniendo la tensión superíndice 3N hasta el final. Si les gustan los thrillers con suspense y personajes memorables, Yark es una serie que no se pueden perder. La serie También Copyright N destaca por su banda sonora, que contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de intriga y tensión superíndice 3N. Otro ejemplo de serie turca que ha dado mucho de QU copyright hablar es Aylamaan o Don't Cry Moter. Esta serie, perteneciente al GEU Copyright Nero Dramultico, es una historia desgarradora sobre Zeynep, una joven que queda embarazada a los 15 o más menos o si se ve obligada a dar a su hija en adopción superíndice 3N. Aún más menos os despu copyright S. Zeynep se reencuentra con su hija, Damla, y lucha por recuperar el tiempo perdido. Aylamaan, producida por Medyapm, es una serie que nos hace reflexionar sobre temas como la maternidad, el arrepentimiento y el perdu superíndice 3N. La serie, protagonizada por Birce Akalay, Uzlem Yılmaz y Ekim Taymaz, ha conmovido a audiencias de todo el mundo con su historia emotiva y sus interpretaciones conmovedoras. La serie se caracteriza por su crudeza y su honestidad al abordar temas tabú como el embarazo adolescente y el abandono infantil. Lo que hace a Aylamaan tan impactante es su realismo y su honestidad. La serie no edulcora la realidad de las madres adolescentes ni minimiza el dolor de las copyright perdidas. Aylamaan nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas y nos recuerda la importancia de la familia y el apoyo emocional. Si estuvieron buscando una serie que les haga llorar, reír y reflexionar, Aylamaan es una excelente opción superíndice 3N. La serie También Copyright N destaca por su mensaje de esperanza y superación superíndice 3N, mostrando que incluso después copyright S de cometer errores, siempre hay una oportunidad para redimirse. Y para finalizar esta pequeña más menos a selección superíndice 3N, les recomiendo Muzice Doctor, o Doctor Miracle. Esta serie, un drama mu copyright dico adaptado de la serie coreana Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali lucha por superar los prejuicios y las dificultades que enfrenta en su trabajo, mientras demuestra su talento y su empatia hacia los pacientes. Muzice Doctor, producida por MF Yapm, ha sido un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero. La serie, protagonizada por Tañer Ulmez, nos enseña más menos a valiosas lecciones sobre la inclusión superíndice 3N, la diversidad y la importancia de creer en uno mismo. La serie se distingue por su mensaje positivo y su enfoque en la superación superíndice 3N personal. Muzice Doctor destaca por su mensaje inspirador y su enfoque en la humanidad de sus personajes. La serie nos muestra que las personas con discapacidad pueden lograr grandes cosas y que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Además, la serie aborda temas importantes como el bullying, la discriminación superíndice 3N y la importancia de la salud mental. Si estuvieron buscando una serie que les haga reír, llorar y sentirse inspirados, Muzice Doctor es una excelente opción superíndice 3N. La serie ha ganado numerosos premios y ha sido elogiada por su representación superíndice 3N positiva del autismo. La interpretación superíndice 3N de Tañer Ulmez como Ali Befa es simplemente magistral y ha conmovido a audiencias de todo el mundo. La serie También Copyright N destaca por su ambientación superíndice 3N en un hospital, que permite explorar temas relacionados con la medicina y la biocopyrightica. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible crisis en la relación superíndice 3N entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin, un rumor que ha sacudido a los fans de Senu con diéresis al cap. Hemos analizado las más menos ales que apuntan a una posible ruptura y la supuesta confesión superíndice 3N de Ande que se filtró superíndice 3 a la prensa. También Copyright N hemos recordado brevemente la trama de Senu con diéresis al cap y su impacto en el mundo del espectáculo turco. Además, he aprovechado para recomendarles algunas otras series turcas que creo que les podrán gustar como Yark, Aylamaan y Muzice Doctor. Y por supuesto hemos recordado que al igual que en los dramas turcos, en la vida siempre hay giros inesperados y la esperanza nunca debe perderse. Incluso en medio de la tormenta, la posibilidad de un final feliz siempre es latente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que hay tantas personas en el mundo que aman los dramas turcos tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N.
Q Copyright piensan de la posible ruptura entre Andy y Kerem. Creen que hay esperanza para esta relación superíndice 3N. ¿Y Q Copyright opinan de las series que les recomiendo Copyright? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q Copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares que también Copyright N aman los dramas turcos, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo. Adiós Superíndice 3S.